Shalom hermanos, que el eterno Yahweh, nuestro Elohim, les bendiga y les guarde siempre. En el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach, que sea el fuego del Ruach HaKodesh nuestro maestro, guía e instructor. Bienvenidos a este estudio bíblico, Bikurim, resurrección y los primeros frutos de vida eterna. Nuestro versículo introductorio, 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Mas ahora el Mesías ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Amados hermanos, este estudio tendrá los temas de qué es Bikurim, Yahshua como primicia de la resurrección para vida eterna, las 3 noches y 3 días del signo de Jonás, de Joná. Cuarto tema, el cumplimiento del calendario hebreo en Yahshua HaMashiach. Quinto tema, la gavilla que resucitó con él. Sexto tema, el trigo y la cizaña, una cosecha final. Séptimo tema y último, preparados como trigo para la cosecha final. Amados hermanos, este tema completo lo encontrarán en la página de Facebook Eliyahu Shalom. En otras plataformas, por normas, estará limitado de tiempo. Así que los invito a que visiten la página Eliyahu Shalom, le den me gusta, se suscriban y puedan disfrutar del video totalmente gratis. Los videos son totalmente gratis, pueden solicitar el material de estudio para descargarlo, para observarlo, para imprimirlo. Igualmente, totalmente gratis, no tiene ningún valor. También pueden ver este tipo de temas en la página de YouTube, Eliyahu Shalom. También estará el video completo. Los invito a que se suscriban al canal Eliyahu Shalom en la página de WhatsApp. Pueden escanear el código QR y se suscribirán al canal de WhatsApp para recibir las últimas notificaciones. Igualmente este link lo encontrarán en la página de Facebook para acceder a este canal. Bueno hermanos, damos inicio a nuestro estudio a través de la oración. Nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach. Shema Israel, Yahweh Elokeinu, Yahweh Echad. Escucha Israel, Yahweh, nuestro Elohim, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach. En el nombre de Yahshua HaMashiach sea atado, amarrado, declarado inoperante el dragón y sus ángeles. Ato la serpiente antigua que es Satanás y el diablo. Ato el principado de este país. Ato el principado, el hombre fuerte de esta ciudad. Ato y amarro, declaro inoperante el principado de este barrio. Todo espíritu inmundo al norte, sur, este y oeste no tiene poder ni autoridad. Ato, amarro, sujeto, todo hijo de Hasatán, todo brujo, todo hechicero, todo rezandero, toda fuerza de maldad es quebrantado con el poder del Ruach HaKodesh ahora. Echo fuera todo espíritu inmundo distractor. Activo las milicias celestiales, Micayahu y sus ángeles, Micayahu y los malaquín de guerra espiritual, echando fuera toda hueste de maldad, quebrantando y destruyendo todo hombre fuerte. Es enviado a abismos profundos ahora, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amado Padre Celestial, llénanos de tu Ruach HaKodesh, cubre nuestros ojos de aquello que vemos, cubre nuestros oídos de aquello que escuchamos. No queremos escuchar palabras de hombres, no queremos escuchar interpretaciones de hombres. Queremos ser instruidos y educados por tu Ruach HaKodesh de verdad. Tú eres escudo y fortaleza, llénanos de tu presencia. En el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach. Amén. Bueno hermanos, bienvenidos a este tema, Bikurim. Es un tema muy importante debido a que es la respuesta profética de la resurrección para vida eterna. No solamente es la primera resurrección, como podemos ver en casos de Elías que resucitó a un niño, a un joven, y de igual manera la resurrección de Lázaro. Esa resurrección es importante porque es la resurrección para vida eterna. La fiesta de Bikurim, primicias o primeros frutos, es uno de los Moedín o santas convocaciones establecidas por Yahweh Elohim para su pueblo, y encierra un profundo mensaje profético que va mucho más allá de una simple ofrenda agrícola. Esta fiesta señala una precisión de Yahweh
el momento en que Yeshua HaMashiach resucitó de entre los muertos, convirtiéndose en la primicia de los que durmieron. 1 Corintios 15:20. En este Moed, en esta fiesta, en esta convocación, que el plan de redención se manifiesta de forma gloriosa, revelando que la resurrección no es solo un evento del pasado, sino es una promesa vigente para todos los que creen en Yeshua. A través de este estudio nos adentraremos en el calendario hebreo. Exploraremos la conexión entre Pesach, Hamatzot, que es panes sin levadura, y Bikurim. Y descubriremos cómo los tiempos de Yahweh revelan su propósito eterno. Analizaremos también el simbolismo de los primeros frutos, la relación entre la gavilla presentada ante el altar y la resurrección de Yeshua HaMashiach, cómo este evento nos llama hoy a vivir como frutos consagrados para Él. Comprender Bikurim desde una perspectiva hebrea y profética no solo fortalece nuestra fe, emuná en hebreo, creer, confiar y obedecer a Yahweh Elohim, sino que nos impulsa a examinar si estamos llevando frutos dignos de arrepentimiento, de Shuvah, regresar a Yahweh, en preparación para la gran cosecha final, en la que se separará el trigo de la cizaña. Así como Yeshua fue presentado como primicia ante el Padre, nosotros también estamos llamados a ser parte de esa cosecha Kadosh, una cosecha apartada, separada para vida eterna. Entonces, nuestros objetivos del estudio. Primero, la pregunta tesis que abre el estudio: ¿de qué manera la fiesta de Bikurim revela el plan profético de la resurrección en Yeshua y qué enseñanza trae para nuestra vida como creyentes en estos tiempos? Entonces, nuestro objetivo principal es reconocer el cumplimiento profético de Bikurim en Yeshua HaMashiach y su relación con la resurrección, la redención y la esperanza futura. Objetivos secundarios: comprender el calendario hebreo y su relevancia profética en la muerte y resurrección del Mesías. Identificar el simbolismo espiritual y los primeros frutos y su aplicación práctica en nuestra vida. Reflexionar sobre el llamado a dar fruto verdadero y prepararse para la cosecha final. Entonces, nuestro primer tema es: ¿qué es Bikurim? ¿Qué es Bikurim? Es la pregunta que abre nuestro estudio. ¿Por qué estamos estudiando este tema? Bikurim, también conocida como la fiesta de los primeros frutos, es una de las Moedim, santas convocaciones o convocaciones de Yahweh que él mismo, Yahweh Elohim, estableció para su pueblo, para Israel. Aunque suele recibir menos atención que otras Moedim, que otras fiestas como Pesach o Shavuot, su significado espiritual y profético es profundo y transformador. En este tema estudiaremos qué es Bikurim en su contexto original, cómo se celebra en tiempos antiguos y qué relevancia tiene para nosotros hoy como creyentes que caminamos conforme a la Torá de Yahweh, a sus instrucciones y a la revelación del Mashiach Kadosh, Yeshua. Nuestro versículo principal. Vayikra, que es Levítico 23, versículo 10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote, al Cohen, una gavilla como primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y él mecerá la gavilla delante de Yahweh para que seáis aceptos el día siguiente del Shabbat, mecerá el sacerdote. Entonces tenemos un día en específico, ¿no? El día siguiente del Shabbat, el Shabbat semanal. La explicación de la fiesta en su contexto histórico. Bikurim se celebra el día después de Shabbat que sigue a Pesach. Después de Pesach, el día 14 de Aviv, acorde con el calendario hebreo, 14 de Aviv, después de Pesach, de celebrar Pesach, entonces ese Shabbat, luego ese Shabbat, entonces es Bikurim. En el calendario hebreo esta fecha no es fija, ya que depende del día en que caiga Shabbat semanal.
Esta fiesta marcaba el inicio de la cosecha de cebada y era el momento en que los israelitas traerían una gavilla de los primeros frutos de su tierra al Cohen, al sacerdote, quien la presentaba ante Yahweh Elohim mediante un ritual de nufá, mecimiento de la gavilla. Este acto simbolizaba la consagración de toda la cosecha al Eterno y reconocía que todo lo que poseemos viene de su mano. Todo lo que tú tienes proviene de la mano de Yahweh Elohim. Bikurim era también una señal de agradecimiento y obediencia. Nadie podía comer de la nueva cosecha hasta que se presentara primero la primicia ante Yahweh. Este acto no solo consagraba lo primero y lo mejor, sino que reconocía al dador como el origen de toda bendición. Este principio de las primicias se aplica no solo a la agricultura, sino a toda área de nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros dones y frutos espirituales. Con el paso del tiempo, la festividad también adquirió un carácter más comunitario, donde las tribus se reunían en Jerusalén, para celebrar la felicidad, la fidelidad de estar con Yahweh Elohim, el Shalom, la plenitud de estar bajo la cobertura de Yahweh Elohim. Este contexto nos prepara para entender su cumplimiento en el Mesías Kadosh Yahshua, quien fue presentado como la primicia de entre los muertos y la resurrección de los muertos, cumpliendo proféticamente el simbolismo de la gavilla mecida ante el Padre. Nuestros versículos complementarios. El primer versículo, Shemot, Éxodo 23:19. Las primicias de los primeros frutos de su tierra traerás a la casa de Yahweh tu Elohim. Proverbios 3:9-10. Honra a Yahweh con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Primera de Corintios 15:20. Mas ahora el Mesías ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Estos versículos refuerzan la idea de que lo primero debe ser consagrado, dedicado a Yahweh nuestro Elohim. Por eso decimos al principio, Shema, escucha y obedece. Shema Israel, tú eres Israel, porque significa quien pelea con Yahweh. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh Eja. Entonces, primero que todo está Yahweh nuestro Elohim. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu mente y con todos tus bienes, con todas tus fuerzas, con todos tus recursos. Si tú trabajas en cierta área, dedica ese trabajo a Yahweh tu Elohim. En todo lo que hagas, hazlo bien, con amor. Si eres taxista, sé educado, saluda a la persona, sé servicial. Si eres un peluquero, si sirves en una mesa, en un restaurante, todo lo que tú estés haciendo, hazlo como si fuera para Yahshua. Pues todos somos un cuerpo en el Mesías Kadosh. Todos y cada uno de nosotros formamos el cuerpo del Mesías. Somos la novia del Mesías. Por ende, debes tratar a tu prójimo como a Yahshua mismo. Así que debemos amar a nuestro prójimo. ¿Y cómo hacemos esto? Con nuestra labor, con lo que hacemos diariamente, no con un fruto de hipocresía, que esto lo vamos a ver más adelante, no con cizaña, sino con frutos verdaderos de arrepentimiento. Continuamos con la etimología hebrea. Etimología hebrea, concordancia Strong. Bikurim, Strong 1061, primeros frutos. Esto es derivado de una raíz que significa madurar temprano o dar el primer fruto. Es el plural de Bikur, usado en el contexto de una ofrenda de primicias. Lo mejor y lo primero es para Yahweh. Tenemos Reshi, que significa el principio, lo primero, el inicio, y también se refiere a las primicias. Es usada, por ejemplo, en Génesis 1:1,
En el principio, Bereshit, creó Elohim los cielos y la tierra. Bueno, en el principio creó Elohim la luz. Dijo, hágase la luz, y dijo que fue bueno. Entonces es como Éxodo 23:19 para hablar de las reshi de los frutos, las primicias de los frutos, el principio de los frutos. En el griego del Brit Hadashah la palabra usada para primicia es aparche, que también aparece en 1 Corintios 15:20 para describir a Yahshua como la primicia de los que han muerto. Bikurim no es simplemente una fiesta agrícola, sino una poderosa señal profética que apunta a Yahshua HaMashiach como la primicia de la resurrección. Así como los israelitas consagraban los primeros frutos a Yahweh, así también Yahshua fue presentado como la ofrenda aceptable, abriendo el camino para la vida eterna. Esta moed de los moedim, de las convocaciones, esta convocación nos recuerda que nuestras vidas deben dar fruto digno de arrepentimiento, de Shuvah, y que el verdadero creyente es aquel que ofrece a Yahweh Elohim lo mejor, lo primero y lo más puro. La fiesta de Bikurim nos prepara para entender no solo el pasado, sino también el futuro de la Torá, desde Bereshit hasta Apocalipsis, hasta Revelaciones, acerca de la gran cosecha final, donde el trigo será recogido en graneros del reino y la cizaña será separada para ser quemada. Continuamos. Yahshua como primicia de la resurrección. La fiesta de Bikurim no solo tiene un significado agrícola, sino que es una sombra profética que apunta directamente al evento más poderoso de nuestra fe, Emuná, la resurrección de Yahshua HaMashiach. Así como la gavilla de los primeros frutos era ofrecida a Yahweh para consagrar toda la cosecha, así también el Mesías Kadosh al resucitar fue presentado como la primicia de una cosecha mayor, la resurrección de los Kadoshim, de los santos, Kadoshim. Ese tema profundiza en cómo Yahshua cumple proféticamente Bikurim y se convierte en la garantía de vida eterna para todos los creyentes. Continuamos con nuestro versículo principal. 1 Corintios capítulo 15 versículos 20 al 23. Mas ahora el Mesías ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, por cuanto la muerte entró por un hombre, por Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en el Mesías Kadosh todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. El Mesías, las primicias, luego los que son del Mesías en su venida. Relación entre Bikurim y la resurrección. Yahshua murió en Pesach como el Cordero Perfecto y resucitó precisamente en el día de Bikurim, cumpliendo con exactitud profética el patrón establecido por Yahweh Elohim. Así como se ofrecía la primicia de la cosecha, Yahshua fue presentado como la primicia de entre los muertos para vida eterna, demostrando que él venció la muerte y que los que creen en él, en Yahshua, también participarán de esa victoria. Bikurim marca el inicio de la cosecha y en términos espirituales, Yahshua HaMashiach es el inicio de una nueva creación, la de aquellos que han sido redimidos por su sangre y vivificados por su resurrección, la resurrección para vida eterna. La ofrenda de la gavilla era mecida ante Yahweh para que sean aceptos, Levítico 23:11. Así también, por la resurrección del Mesías, nosotros somos aceptados ante el Padre y declarados justos. Este acto de resurrección no fue simbólico ni espiritual solamente, sino literal y corporal. Yahshua fue levantado de entre los muertos como una garantía de que todos los que están en él resucitarán en el tiempo señalado, tal como lo ordena en la cosecha, primero la primicia, luego el resto. Continuamos con nuestros versículos complementarios. Romanos capítulo 6, versículo 9.
sabiendo que el Mesías, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más sobre él, o más de él. Colosenses capítulo 1 versículo 18. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la Keilah, la asamblea, la congregación. Yeshua HaMashiach es nuestra cabeza, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, de los que resucitaron para vida eterna, para que en todo tenga la preeminencia. Apocalipsis 1:5. Y de Yeshua HaMashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, primogénito de vida eterna. Estos pasajes confirman que Yeshua no solo fue el primero en resucitar para nunca más morir, sino que su resurrección nos abre el camino a la vida eterna, siendo Él las primicias de una gran cosecha de redimidos. Continuamos con nuestra etimología. Etimología griega. Anastasis. Strong, griego, 386. El término griego que significa levantarse, resurrección, proviene del verbo anestemi, ponerte de pie, levantarse. En el contexto bíblico se refiere a la resurrección de los muertos, tanto en el Mesías como de los que están en él. Es la palabra usada en 1 Corintios 15 y otros textos del Brit Hadashah para hablar de la victoria sobre la muerte. En hebreo, la palabra relacionada con resurrección es tejiá. De resurrección o tejiá es en la Taná sobre todo metafórica, una especie de súbito soplo que anima a los seres mustios, esto es, que tienen baja autoestima, que están deprimidos, que están muertos en vida básicamente, que se encuentran oprimidos, apagados, alejados del Creador, principio de toda vida. No aparece en strong porque se usa más en el hebreo moderno. Deriva de la raíz havá, que significa vivir. También encontramos la idea en verbos como cum, concordancia Strong 69-65, que significa levantarse, usado en muchos textos de levantamiento literal y espiritual. Yeshua HaMashiach es la primicia de la resurrección. Su victoria sobre la muerte no solo fue una señal del poder de Yahweh Elohim, sino también la confirmación de que el plan profético de Bikurim se cumple en él, en el Mesías Kadosh Yeshua, tal como los primeros frutos eran consagrados para asegurar toda la cosecha, así también el Mesías Kadosh al resucitar aseguró que una gran cosecha de vidas transformadas también será levantada en el día final. Este tema nos llama a vivir como resucitados espirituales ahora y mantener firme nuestra esperanza en la resurrección venidera. Nuestro siguiente tema: las 3 noches y 3 días del signo de Jonás, el que fue tragado por un gran pez. Uno de los temas más debatidos en el contexto de la muerte y resurrección de Yeshua HaMashiach es el cumplimiento exacto del tiempo en el que él mismo declaró como señal de su misión. 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Muchas doctrinas tradicionales, especialmente la romana católica romana y sus derivaciones protestantes, enseñan que Yeshua, el nombre de ellos es Jesús, lo adecuado es Yeshua, que significa Yahweh es salvación. Mi salvación proviene de Yahweh. Murió en un viernes santo por la tarde y resucitó el domingo al amanecer. Pero esta cronología no solo contradice el testimonio literal de las escrituras, sino también las propias palabras del Mesías. Este estudio tiene como objetivo restaurar el entendimiento hebreo y profético del signo de Jonás, en relación con la muerte, sepultura y resurrección de Yeshua HaMashiach, nuestro Cordero de Pesa y primicia de todos los que durmieron. Nuestro versículo principal: Mateo capítulo 12, versículo 40.
Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, Yahshua, en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Yahshua establece esta señal como prueba definitiva de su autoridad mesiánica. No dijo alrededor de 3 días, ni parte de 3 días, sino de forma exacta, 3 días y 3 noches. Entonces contamos 72 horas exactas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a prestar mucha atención en la cronología profética exacta desde la muerte hasta la resurrección. Para comprender esta cronología debemos entender primero cómo funciona el calendario hebreo. El día comienza al anochecer o al atardecer, es decir, a las 6 p.m. aproximadamente. Las horas del día se cuentan desde el amanecer. El Shabbat semanal en el séptimo día es aproximadamente desde el viernes 6 de la tarde hasta el sábado 6 p.m. Entonces, Pesa es el día 14 de Aviv y Bikurín cae después del Shabbat semanal durante la semana de panes sin levadura. Otra vez, Pesach es el día 14 de Aviv y Bikurín cae después del Shabbat semanal durante la semana de panes sin levadura. Veamos la cronología precisa. Entonces, tenemos martes por la noche, comienza el día 13 de Aviv. Yahshua el día martes del 13 de Aviv tiene una cena profética con sus discípulos. Esta cena no es el Pesaj, no es el Pesaj oficial. En esta cena, él mismo toma el pan y el vino y revela que él es el Cordero Elohim. Entonces, esta cena es como un ensayo de lo que vendría. Miércoles durante el día siguiente aún continuaba siendo 13 de Aviv. Yahshua es arrestado, juzgado y muere alrededor de la hora novena, 3 p.m. Es colocado en la tumba antes del anochecer, antes de que comience el 14 de Aviv, porque es Shabbat, el Shabbat de Pesa. Este día siguiente es un Shabbat alto, Yom Tov, un Shabbat alto. El primer día de panes sin levadura, Éxodo 12:16. Entonces, debe ser puesto en la tumba antes de que comience el 14 de Aviv, porque es el Shabbat de Pesa. Bueno, entonces aquí comienza el conteo profético desde que es puesto antes de Pesa, ya está puesto en la tumba, ¿de acuerdo? Vamos a contar ahora. 3 días y 3 noches. Entonces tenemos miércoles a las 6 de la tarde hasta el jueves 6 de la tarde, 14 de Aviv. Primera noche y primer día en la tumba. Es Pesa, Shabbat solemne, no se cocina, todo fue preparado en el día anterior. Entonces durante el día se preparó el cordero de Pesa. Así hicieron el ritual, el juzgamiento de Yahshua, hicieron el juicio de Yahshua antes de que fuera Pesa. Jueves 6 p.m. al viernes 6 p.m. 15 de Aviv, segunda noche y segundo día. Mujeres preparan especias después del Shabbat alto, Lucas 23:56, pero antes del Shabbat semanal. Entonces ya pasó el Shabbat alto, pero aún están preparándose para el Shabbat semanal. Viernes 6 p.m. han iniciado el Shabbat semanal. Al sábado 6 p.m. 16 de Aviv. Todo esto es 16 de Aviv. Tercera noche y tercer día. Es el Shabbat semanal. Yahshua aún está en la tumba. Sábado al anochecer, después de las 6 p.m. comienza el 17 de Aviv. Comienza Bikurín. Después de las 6 p.m. Yahshua resucita justo después del Shabbat al comenzar el día de Bikurín. Esto cumple literalmente las 3 noches y 3 días. Domingo al amanecer, a un 17 de Aviv, a un Bikurín, según el calendario hebreo, Miriam va al sepulcro y lo encuentra vacío. Juan capítulo 20 versículo 1. El Mesías ya había resucitado. Entonces veamos los versículos complementarios. Versículos complementarios. Juan
capítulo 19, versículo 31. Entonces los judíos, los Yahudín, por cuanto era la preparación antes de un Shabbat, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas porque el día de reposo era de gran solemnidad. Entonces no se refiere a un Shabbat semanal, sino al Shabbat de Pesa. Levítico 23:5. En el primer mes, en el día 14 del mes, entre anocheceres, viene Pesach para Yahweh. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Pero ahora el Mesías ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Entonces, tenemos con estos versículos la confirmación de que no se trataba, no lo bajaron antes de que comenzara el Shabbat semanal, sino antes de que comenzara el Shabbat alto del 14 de Aviv. La etimología hebrea, concordancia Strong. Tenemos la palabra Sheol, concordancia Strong 7585, lugar de los muertos o sepulcro. No es el infierno como lo traduce el pensamiento greco-romano, sino es el lugar de espera. Yom. Strong 3117, día completo que incluye una parte nocturna, atardecer o anochecer, y una parte de luz, mañana tarde. Yahshua dijo 3 días y 3 noches, usando una expresión que en hebreo representa un ciclo completo por día. El cumplimiento literal del signo de Yoná de Jonás no se puede ajustar a una doctrina del Viernes Santo, Domingo de Resurrección, sin contradecir las palabras de Yahshua y el calendario bíblico. Solo mediante el estudio cuidadoso de las fiestas de Yahweh, el calendario hebreo y los detalles proféticos de la Torá y los evangelios se puede ver con claridad que Yahshua HaMashiach murió un miércoles por la tarde, estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra y resucitó al inicio del 17 de Aviv, justo al comenzar las fiestas de las primicias Bikurim. Yahshua no solo es nuestro cordero de Pesa, sino también nuestra primicia de resurrección, cumpliendo así cada sombra profética de la Torá con exactitud de Yahweh Elohim. Continuamos con el siguiente tema: el cumplimiento del calendario hebreo en Yahshua. El cumplimiento del calendario hebreo en Yahshua HaMashiach es un tema fundamental para comprender la precisión con la que Yahshua siguió los mandamientos dados a su pueblo en las Escrituras. Este tema no solo explora la relación de Yahshua con las festividades y los ciclos del calendario, sino que también ofrece una visión profunda de cómo él cumplió las profecías y los símbolos del Antiguo Testamento, del Tanat y de la Torá. A través de la Pascua, del Pesa, los panes sin levadura, Hamatzó, y las primicias, Bikurim, vemos como la obra redentora de Yahshua HaMashiach se conecta de manera perfecta con el calendario hebreo, señalando el cumplimiento de las promesas de salvación y de restauración. Nuestro versículo principal. Nuestros versículos principales: Éxodo capítulo 12 versículo 6 y Levítico 23. En Éxodo 12 capítulo 6: lo apartarán el cordero hasta el día 14 de este mes. Entonces toda la multitud de la asamblea de los hijos de Israel lo matará entre anocheceres. Se nos da la instrucción de que el cordero de Pesa debe ser sacrificado al atardecer del día 14 del mes, lo cual marca el inicio de la celebración de Pesa. Este versículo es clave porque establece la base para la observancia de Pesa en el calendario hebreo. Además, en Levítico 23:5, en el primer mes, en el día 14 del mes, entre anocheceres, viene Pesa para Yahweh. En el día 15 del mismo mes es la festividad de Matzah, panes sin levadura, para el nombre de Yahweh. Por 7 días comerán Matzah, panes sin levadura. En el primer día tendrán una convocación Kadosh. No hagan ningún tipo de trabajo ordinario, es un Shabbat. Se detallan las festividades que están ordenadas por Yahweh Elohim, incluyendo Pesach,
hamatzot, que son panes sin levaduras, y bikurim, primeros frutos. En Levítico 23, capítulo 23, versículos del 5 al 10, se menciona como estos tiempos son fiestas señaladas, Moedín, que Yahweh ordenó para el pueblo de Israel, marcando momentos específicos de adoración y sacrificio. Entonces vamos a hacer un breve paréntesis aquí para explicar lo de Moedín. En tu Biblia cotidiana, con los nombres aún no restaurados, vas a encontrar palabras como estaciones. En estas estaciones, ¿de acuerdo? Entonces cuando pensamos en estaciones, probablemente pensamos en primavera, otoño, invierno, verano, ¿de acuerdo? Pero en Israel el único tiempo que tenemos es calor, verano y unos tiempos de lluvia. Así que no son esas estaciones. Cuando encontramos la palabra estaciones, hace referencia a los Moedim, que son santas convocaciones, convocaciones Kadoshin, apartadas para Yahweh Elohim. Se trata de estas fiestas, las principales, que son Pesach, Hamatzot, Bikurim, Shavuot, que es la fiesta de las semanas, y el que llamas Pentecostés, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Estamos en los Moedim, estas convocaciones apartadas para Yahweh Elohim. Pues alineación de las fechas de Pesach, Hamatzot y Bikurim. Yeshua, como el Cordero de Elohim, de Yahweh Elohim, cumplió con el Pesach de una manera profunda y significativa en la noche de Pesach. Él instituyó lo que conocemos como la última cena, usualmente se conoce como la última cena, celebrando Pesach con sus discípulos. Es una especie de ensayo, no era el Pesach verdadero, era un ensayo de Pesach. Sin embargo, esa misma noche él se ofreció a sí mismo como el Cordero perfecto para la salvación del mundo entero. En Mateo 26:2 dice: Yeshua le dice a sus discípulos que el Pesach, la Pascua, está cerca y que él será entregado para ser crucificado, indicando que él es el cumplimiento de esa festividad. A continuación, la fiesta de Hamatzot, los panes sin levadura, comienza al día siguiente del inicio de Pesach y dura 7 días, como se especifica en Levítico 23, 6, 8. Ese es un tiempo para recordar la prisa con la que los israelitas salieron de Egipto, sin permitir que la levadura se fermentara en su pan. El Mesías, al ser enterrado en el primer día de Hamatzot, estuvo en la tumba durante esta festividad, cumpliendo el significado de la pureza y la limpieza de la levadura, que en las escrituras representa el pecado, o sea, sin pecado, sin contaminación. Finalmente, la festividad de Bikurim, o las primicias, que tiene lugar el tercer día después de Pesach, también se cumplió con Yeshua. Él resucitó al tercer día como las primicias de aquellos que han muerto, tal como lo describe 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. La resurrección de Yeshua es el cumplimiento de la festividad de las primicias, señalando la primera cosecha de aquellos que serán resucitados para vida eterna. Nuestros versículos complementarios. Versículos complementarios. Primera de Corintios capítulo 5 versículos 7 al 8. Despójense del viejo James, de la vieja levadura, para que puedan ser una masa nueva, porque en realidad ustedes están sin levadura, sin contaminación. Por lo que nuestro Cordero de Pesach, Yeshua, ya fue sacrificado, vamos a celebrar el Seder no con un James, con una levadura sobrante, el James de maldad y perversidad, sino con el matzá, pan sin levadura, de pureza y de verdad. El apóstol Shaul, Pablo, hace referencia al Pesach y al Hamatzot, es decir, porque también nuestro Pesach, que es el Mesías, ya fue sacrificado por nosotros, así que celebramos la fiesta no con una levadura vieja, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Aquí Shaul, Pablo, nos muestra que Yeshua es el cumplimiento de Pesach y la invitación es a vivir de manera pura,
siendo Kadosh, sin pecado, como aquellos que participan de los panes sin levadura. Segundo versículo, Colosenses capítulo 2, versículos 16-17. Por tanto, no dejen que nadie los juzgue en conexión a la comida, a la bebida o con relación a una festividad judía. Rosh Hodesh, que es luna nueva, o Shabbat, día de reposo, estas son sombras de cosas que han de venir, pero el cuerpo es de Mashiach, de Yeshua. Shaul Pablo también explica que las festividades y los tiempos señalados en el calendario hebreo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías Kadosh Yeshua. Esto resalta la idea de que las festividades no eran solo rituales sin sentido, sino que prefiguraban la obra redentora de Yeshua HaMashiach. Continuamos con nuestra etimología hebrea. Etimología hebrea, concordancia Strong. Moed, fiesta señalada. Concordancia Strong 4150. La palabra Moed significa tiempo señalado o fiesta. Se refiere a los tiempos específicos en que Elohim Yahweh ha designado para su pueblo, para que su pueblo se reúne y celebre estas fiestas. Este término es clave en las festividades del calendario hebreo, ya que nos señala los momentos que Yahweh ha propuesto de encuentro y de exaltación a Yahweh Elohim. El Moed implica que estas fechas no son arbitrarias, sino que están ordenadas por Yahweh mismo para cumplir con su plan y propósito. Yeshua HaMashiach cumplió perfectamente estos Moedim, demostrando que Yeshua es el cumplimiento de las profecías y el propósito eterno de Yahweh Elohim. El cumplimiento del calendario hebreo en Yeshua HaMashiach es muestra maravillosa de cómo él vino a cumplir la ley y los profetas, la Torá y los profetas, desde el sacrificio como el cordero de Pesach hasta la resurrección de las primicias, Bikurim. Yeshua no solo participó de estas fiestas, sino que las cumplió en su plenitud, dándoles al verdadero significado a través de su vida, muerte y resurrección. Yeshua trae cumplimiento a los Moedim de Yahweh Elohim, revelando que Él es el cumplimiento de las promesas de redención, purificación y esperanza para su pueblo. Continuamos con el siguiente tema, la gavilla que resucitó con Él. La gavilla que resucitó con Yeshua HaMashiach, uno de los acontecimientos más misteriosos y poderosos en la narrativa del Brit Hadashah, Nuevo Testamento, Brit Hadashah, Pacto Renovado. Es la resurrección de los Kadoshim, santos, que se menciona tras la resurrección de Yeshua. Este evento, muchas veces pasado por alto, tiene una profunda conexión con las festividades hebreas y revela el cumplimiento espiritual del tiempo de los primeros frutos, Bikurim. No solo Yeshua resucitó para vida eterna, sino que él también se levantó una gavilla, representando el inicio de una gran cosecha de redimidos. Este acto tiene una dimensión profética que se relaciona con la fiesta de las primicias, simbolizando que él, Yeshua, es el primero en resucitar y que muchos más seguirán en el tiempo señalado por Yahweh, nuestro Elohim. Nuestro versículo principal. Mateo capítulo 27, versículos 52-53. También se abrieron los sepulcros y los cuerpos de mucha gente que habían muerto fueron levantados a vida. Y después que Yeshua resucitó, salieron de los sepulcros y fueron a la ciudad Kadosh, a Jerusalén, donde mucha gente los vieron. Este versículo es clave para entender que la resurrección de Yeshua HaMashiach no fue un hecho aislado. No solo el Hijo del Hombre venció la muerte, sino que lo hizo como el primero de muchos, al levantarse una gavilla de creyentes que resucitaron con él, anticipando la futura cosecha de redención para todos los que han puesto su confianza, su fe en Yahweh Elohim a través de su ungido Yeshua HaMashiach. Explicación del cumplimiento espiritual de los primeros frutos. La fiesta de Bikurim, conocida como las primicias, tenía como propósito presentar a Yahweh Elohim la primera parte de la cosecha, según la Torá, Levítico 23, 10, 11.
El pueblo debía traer una gavilla de los primeros frutos al Cohen, al sacerdote, quien lo mecería delante de Yahweh Elohim como una ofrenda aceptable. Esta acción simboliza la gratitud y reconocimiento de que todo proviene de él, pero también era una señal profética de lo que vendría. Yahshua es esa gavilla principal, como dice 1 Corintios capítulo 15 versículo 20, pero ahora el Mesías ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Sin embargo, Mateo 27 nos muestra que no fue él solo, hubo otros que resucitaron con él como parte de esa primera cosecha espiritual. Este acto señala que su resurrección es el comienzo de un proceso que culminará con la resurrección de todos los creyentes al final de los tiempos. Estos santos, estos Kadoshim que resucitaron, no volvieron a morir como Lázaro, sino que fueron llevados con Yahshua como ofrenda de primicias ante el trono del Padre, como testimonio de su victoria sobre la muerte. Ellos representan la certeza de nuestra esperanza futura. Así como ellos resucitaron, nosotros también lo haremos en el tiempo de la gran cosecha final. Nuestros versículos complementarios. 1 Corintios capítulo 15 versículo 23. Pero cada uno en su debido orden, el Mesías, las primicias, luego los que son del Mesías en su venida. Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Rúa. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Juan capítulo 11 versículo 25-26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Estos versículos afirman que la resurrección es una promesa real, activa y futura para todos los que han sido redimidos por Yahshua. Su resurrección es una garantía de esta promesa. Continuamos con nuestra etimología. La etimología hebrea, concordancia Strong, es Ketzir, cosecha. Código 7105. La palabra hebrea Ketzir significa cosecha y está profundamente ligada a los tiempos señalados por Yahweh. En el contexto bíblico, la cosecha no es solo una actividad agrícola, sino una figura profética del juicio, de la recompensa y la redención final. Yahshua usó esta imagen constantemente cuando habló del reino. La mies es mucha, pero los obreros pocos. Kesir nos recuerda que estamos en un proceso que inició con las primicias y culminará con una cosecha abundante cuando Yahweh Elohim reúna a todos sus escogidos. La resurrección de Yahshua no fue un evento aislado, sino el cumplimiento perfecto de la fiesta de las primicias. Con él, una gavilla de Kadoshim, de santos, resucitó, presentándose como primicia delante del Padre Yahweh Elohim. Este acto espiritual, profético y glorioso nos asegura que así como Yahshua resucitó, también nosotros resucitaremos. La palabra Ketzir nos recuerda que la historia no termina en la cruz, sino en la siega final, cuando todos los que pertenecen a Mesías Mashiach Kadosh Yahshua serán recogidos. Que esta verdad nos fortalezca nuestra fe, nuestra emuná, y nos impulsa a vivir en esperanza, sabiendo que nuestro Redentor Yahshua vive y que pronto volverá para completar esta cosecha. Nuestro siguiente tema: el trigo y la cizaña, una cosecha final. El reino de los cielos es un tema central en las enseñanzas de Yahshua, y en muchos de sus relatos él utiliza el simbolismo de la agricultura para describir la condición de los hombres en el destino final de las personas. En la parábola del trigo y la cizaña registrada en Mateo 13:30, el Mesías Kadosh nos presenta una imagen poderosa de la cosecha final, donde los justos y los impíos serán separados. Esta parábola se convierte en una advertencia y a la vez en una promesa para todos los que siguen a Yahshua. Mientras el trigo representa a los hijos del reino, la cizaña refleja a aquellos que, aunque parecen parte de la familia de Elohim Yahweh, no producen frutos dignos de arrepentimiento.
nuestro versículo principal. Versículo principal, Mateo, capítulo 13, versículo 30. El versículo central de esta enseñanza se encuentra en Mateo 13:30, donde Yeshua, explicando la parábola de la cizaña y el trigo, dice: dejad crecer juntos el uno con lo otro hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Este pasaje nos ofrece una clara distinción entre los dos tipos de plantas que crecen juntas, el trigo y la cizaña. Aunque ambas crecen juntas, una es destinada al fuego y la otra al granero. El juicio futuro es inevitable y se llevará a cabo cuando llegue el tiempo establecido por Yahweh Elohim. El juicio futuro y la separación entre los que dan fruto y los vacíos. La parábola de la cizaña y el trigo refleja una verdad que, aunque sencilla, es profunda en su aplicación. No todos los que dicen ser del reino son verdaderamente parte de él. El trigo simboliza a aquellos que por su obediencia y fe en Yeshua producen buenos frutos que son agradables a Yahweh Elohim. La cizaña, por otra parte, representa a aquellos que, aunque parecen similares a los hijos del reino, carecen de frutos genuinos de arrepentimiento y justicia. Al final será Yahweh Elohim quien separa a los justos de los injustos en la cosecha final. El juicio no es simplemente una cuestión de apariencia externa. La cizaña se asemeja al trigo, pero no es útil para la cosecha, ya que sus frutos son amargos y no tienen valor. De la misma forma, hay aquellos que pueden dar impresión de ser seguidores de Yeshua, pero si no han tenido el verdadero encuentro con él y no producen frutos de arrepentimiento, serán separados. El tiempo de la cosecha es el momento del juicio final, cuando Yeshua regresará a separar a los justos de los impíos, y los frutos de los justos serán recolectados para el reino de Yahweh Elohim, mientras los impíos serán desechados y lanzados al fuego. Nuestros versículos complementarios. Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Elohim Yahweh no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este versículo complementa la idea de la parábola, recordándonos que el juicio de Yahweh Elohim será justo y nadie escapará de las consecuencias de sus acciones. La siembra de vida o de muerte será evidente en el momento de la cosecha. Romanos capítulo 2, versículos 6-7. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, vida eterna, pero los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira y enojo. Este pasaje nos ayuda a entender cómo el juicio final es conforme a las obras y la fe. No basta con pretender ser parte del reino, sino que las acciones y la vida diaria de cada uno reflejan el verdadero estado en su corazón. Etimología hebrea. Tenemos la palabra griega, etimología griega, zitzanion, cizaña, griego 22:15. La palabra zitzanion se refiere a una planta que es muy similar al trigo en su forma, pero que no produce frutos comestibles y es inútil para la cosecha. Esta palabra es utilizada en el Brit Hadashah, Nuevo Testamento, Brit Hadashah, Pacto Renovado, para describir el engaño que a menudo se encuentra entre aquellos que profesan ser parte del reino, pero no dan frutos de justicia. Siguiente palabra, carpos, fruto, griego 25:90. Carpos es la palabra griega utilizada para describir el fruto. En este contexto se refiere a los frutos de las acciones y obras de los individuos. En el contexto de la parábola, los frutos representan la obediencia a la voluntad de Yahweh Elohim y la manifestación de su justicia en la vida del creyente. Los frutos buenos son aquellos que demuestran un corazón transformado por el Ruach HaKodesh. La parábola del trigo y la cizaña no solo nos habla del juicio futuro, sino también de la realidad del reino de Yahweh Elohim. Es una llamada a la reflexión personal sobre nuestra vida, sobre nuestras obras y la
genuinidad o la verdad de nuestra fe. Si somos llamados a ser parte del reino, debemos vivir de acuerdo con los principios establecidos por Yeshua, demostrando a través de nuestros frutos que somos verdaderos discípulos. La cosecha final será la separación de los justos, que serán recibidos en el granero de Yahweh Elohim, y los impíos, que serán desechados y enviados al fuego eterno. Que esta parábola nos impulse a examinar nuestro caminar y a vivir de manera que demos frutos dignos de arrepentimiento. Teshuvah, regresar a Yahweh, nuestro Elohim. Nuestro tema: preparados como trigo para la cosecha final. En el contexto de las fiestas de Yahweh Elohim y del simbolismo agrícola usado en las escrituras, la preparación del trigo para la cosecha final representa una vida transformada por medio del arrepentimiento genuino. Yeshua HaMashiach y los profetas llamaron constantemente al pueblo a volver a Yahweh Elohim, Teshuvah, regresa a Yahweh, con corazón limpio, buscando frutos que dieran evidencia de una vida consagrada. No basta con tener apariencia de piedad, es necesario dar frutos verdaderos como el trigo que madura, listos para ser recogidos. Este llamado sigue vigente el día de hoy, especialmente para aquellos que han oído la voz del reino y desean ser parte del remanente fiel. Antes de continuar con el versículo, te recuerdo la palabra Shema. Escucha, escucha y obedece, escucha y haz. Nuestro versículo principal, Lucas capítulo 3, versículo 8. Produzcan frutos dignos de arrepentimiento, Teshuvah, y no comiencen a decirse a sí mismos: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que de estas piedras Elohim puede levantar hijos de Abraham. Estas palabras de Yohanan el inmersor, el que hacía Tevilá, son directas, o Juan el Bautista. Son directas y confrontadoras. No se trata del linaje ni de la identidad religiosa externa. El verdadero trigo se reconoce por sus frutos. El arrepentimiento, Teshuvah, no es solo un cambio de pensamiento, sino una transformación de vida que produce obediencia, humildad y amor por los mandamientos de Yahweh Elohim. El que no da fruto es como la cizaña y será apartado en el día de la cosecha. El llamado al arrepentimiento, Teshuvah, y el fruto espiritual. Desde los tiempos antiguos, el llamado de los profetas ha sido claro: volveos a mí y viviréis. Amos 5:4. Yeshua, al igual que Yohanan, predicó que el reino se había acercado y que era necesario arrepentirse, Teshuvah. Este arrepentimiento no es solo una emoción pasajera, sino una decisión diaria de volver al corazón de Yahweh Elohim y caminar en sus sendas. El fruto espiritual es evidencia de que hemos sido transformados por el Ruach HaKodesh. Gálatas 5:22 nos habla de estos frutos: amor, gozo, shalom, paciencia, benignidad, bondad, emuná, fe, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Estos frutos no se generan en la carne, sino que brotan en aquellos que han sido plantados en buena tierra y regados por la palabra de Yahweh Elohim. Aquellos que responden al llamado del reino y producen fruto serán como el trigo recogido en el granero de Yahweh Elohim en el tiempo final. La preparación para esta cosecha no es repentina, sino diaria. Es un proceso constante de purificación, poda y crecimiento. Por eso, como dice 2 Corintios 13:5, debemos examinarnos para ver si estamos en la fe y si realmente estamos dando fruto. Versículos complementarios. Juan capítulo 15 versículos 5-6. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Yeshua deja claro que el fruto solo puede nacer si permanecemos en él. La unión con el Mesías Kadosh es vital para nuestra transformación. Salmo 1:3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. El justo, como el trigo, es nutrido por la palabra y da fruto en el tiempo correcto. No se seca ni se marchita, porque está arraigado a Yahweh, nuestro Elohim. Continuamos con la etimología hebrea, Teshuvah.
Teshuvah, arrepentimiento. Concordancia Strong, código 8666. La palabra hebrea Teshuvah proviene de la raíz shu, que significa volver o regresar. No se trata solo de sentirse mal por un error, sino de retornar completamente al camino de Elohim. Implica dejar el pecado, cambiar de dirección y reconciliarse con Yahweh Elohim. La Teshuvah, el arrepentimiento, es una parte fundamental de la preparación del creyente para ser parte de la cosecha final, pues sin arrepentimiento no hay fruto, y sin fruto no hay trigo verdadero. La cosecha final está cerca, y Yahweh Elohim está preparando su campo. Solo los que hayan sido transformados por medio del arrepentimiento verdadero serán considerados trigo digno de ser recogido. Este tiempo de Bikurim nos recuerda que debemos presentar nuestras vidas como primicias ante el Padre, llenas de fruto y limpieza de corazón. No nos confiemos en nuestra herencia espiritual, o en rituales externos, o en linajes, o en familias. Más bien trabajemos en obediencia y humildad, permitiendo que el Ruach HaKodesh nos purifique y nos haga fructíferos para el reino de Yahweh Elohim, que seamos hallados como trigo maduro cuando el dueño del campo venga a recoger su cosecha. Amados hermanos, Bikurim no es simplemente una celebración agrícola de los primeros frutos, es una revelación profética profunda que apunta al propósito eterno del plan de redención. En este Moed, tiempo señalado, Yahweh nos muestra que las primicias tienen un significado espiritual que trasciende lo natural. Yeshua HaMashiach, al resucitar durante Bikurim, se convierte en la primicia de entre los muertos, garantizando la esperanza de resurrección para todos los que están en él. Así como el trigo debe ser maduro, separado y purificado antes de la cosecha, así también nosotros debemos ser preparados a través de Teshuvah, arrepentimiento, y el fruto del Ruach HaKodesh. No se trata solo de creer, sino de permanecer en el camino de Yahweh Elohim, dando evidencia viva de transformación. Yeshua es el modelo de ese fruto perfecto, y nosotros somos llamados a seguirle como discípulos maduros, listos para el tiempo del corte final. Este estudio de los temas de Bikurim nos revela que no podemos vivir en una fe superficial o basada en herencias humanas. Somos llamados a ser trigo verdadero, no cizaña, a dar frutos dignos de arrepentimiento, no apariencias vacías. Yahweh Elohim no busca hojas sin frutos, y está buscando aquel que esté dando frutos de verdadero arrepentimiento. Y cuando llegue el momento de la cosecha final, solo aquellos que han sido hallados fieles entrarán en su granero eterno. Bikurim es más que una memoria, es una convocatoria a despertar espiritual, que esta enseñanza nos motiva a vivir con propósito, a caminar en obediencia y a mantener nuestra mirada en la esperanza gloriosa de la resurrección y vida eterna. Porque si las primicias ya han sido presentadas, el resto de la cosecha está por venir. Que seamos hallados dignos de estar con Yahweh nuestro Elohim, como trigo seleccionado para vida eterna. Amados hermanos, tenemos los ejercicios prácticos, el texto memorizar, Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el Rúa de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, el que levantó a Mashiach de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Rúa que mora en vosotros. Vamos a copiar este versículo, vamos a repetirlo varias veces para memorizarlo y profundizarlo. Vamos a dividirlo en secciones para entenderlo a un nivel profundo. Lectura sugerida del estudio. Vas a leer 1 Corintios capítulo 15 completo, que habla acerca de la resurrección del Mesías y la resurrección futura de los creyentes. Entonces tenemos las preguntas de retroalimentación. Primera pregunta: ¿qué representa la fiesta de Bikurim en el calendario hebreo? A. El fin del año religioso. B. La liberación de Egipto. C. La fiesta de los primeros frutos. D. El juicio de las naciones. Respuesta correcta: C. La fiesta de los primeros frutos. Presentada al inicio de la cosecha como señal de la consagración y gratitud. Segunda pregunta: ¿cómo cumplió Yeshua esta fiesta? A.
derramando su espíritu en Shavuot, su Rúa. B. Muriendo como el Cordero Pascual, como el Cordero de Pesa. C. Resucitando como las primicias de los muertos. D. Enseñando en el templo durante la fiesta. La respuesta correcta es C. Resucitando como las primicias de los muertos, siendo presentado ante el Padre como la gavilla Kadosh, la gavilla santa. Tercera y última pregunta. ¿Qué enseñanza nos deja la separación del trigo y la cizaña? A. Que debemos comer pan sin levadura. B. Que el conocimiento es superior a la fe. C. Que debemos dar fruto verdadero y vivir en Kedushá, en santidad. D. Que debemos prepararnos para el toque de la trompeta. Respuesta correcta: que debemos dar fruto verdadero y vivir en Kedushá, en santidad, para ser parte de la cosecha final. Amados hermanos, estos son los ejercicios sugeridos para realizarlos de manera práctica acerca de este estudio de Bikurim. Primero, oración diaria. Dedique unos minutos cada día a agradecer a Yahweh Elohim por la esperanza de la resurrección y vida eterna en Yeshua HaMashiach y la promesa que tenemos en nuestro Mashiach Kadosh. Hazlo con sinceridad y con enfoque en tu vida diaria. Segundo, comparte el mensaje de Bikurim. Habla con un amigo, con un familiar sobre el significado de Bikurim y cómo Yeshua HaMashiach fue presentado como la primera gavilla resucitada. Usa palabras sencillas y tu testimonio personal. Tercero, reflexiona y actúa. Piensa sinceramente, ¿estoy dando un fruto espiritual o no? Luego toma una decisión concreta esta semana: cómo pedir perdón, orar más, ayudar a alguien o dejar un mal hábito como señal de teshuvá, de verdadero arrepentimiento. Amados hermanos, vamos a orar para cerrar este tema. Amado Padre Celestial, Yahweh, nuestro Elohim, gracias por establecer tus tiempos señalados desde la eternidad. Gracias por darnos revelación en este estudio y por enviarnos a Yeshua HaMashiach, nuestra primicia resucitada para vida eterna, quien venció la muerte y nos abrió camino para la vida eterna. Hoy te damos toda honra y gratitud por tu amor, por tu palabra viva, por tu Torah, por permitirnos comprender las sombras proféticas que se cumplen en Yeshua HaMashiach. Te pedimos que tu Ruach HaKodesh nos limpie, nos transforme y nos llene. Nos separe para dar un fruto digno de arrepentimiento, ser Kadosh para ti, amado Padre Celestial, como trigo apartado para ti. Bendecimos a cada hermano y cada hermana en la congregación Eliyahu Shalom. Aquellos que han participado, escuchado este estudio. Bendecimos sus vidas, sus hogares, sus familias, sus hijos, sus matrimonios, su descendencia. Pedimos, Padre Yahweh, nuestro Elohim, que tu favor esté sobre su economía, sobre sus trabajos, sobre todo lo que estén emprendiendo. Declaro en el nombre Kadosh de Yeshua HaMashiach que tú eres su proveedor, su sanador y su protector. También pedimos salud integral, espiritual, emocional y física, que tu protección sobrenatural los rodee. Guarda sus pasos y cúbrelos con tu Ruach HaKodesh y fortalece su fe, emuná, cada día más. En el nombre Kadosh de Yeshua HaMashiach, nuestro Adón, nuestra primicia, nuestra esperanza viva, te lo pedimos y damos gracias. Amén y amén. Amados hermanos, si este estudio ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a compartirlo, a comentar tu aprendizaje y darle like para que más personas sean edificadas con la emuná. Suscríbete y activa tus notificaciones para no perderte nuevos estudios, reflexiones y enseñanzas. Juntos sigamos creciendo en la verdad de Yahweh Elohim y fortaleciendo nuestra relación con Él. Apóyanos con tu participación y difusión, porque cada semilla que siembras en la obra de Yahweh Elohim traerá fruto en su debido tiempo. Que Yahweh Elohim te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce su rostro sobre ti y te dé shalom. Shalom y bendiciones, hermanos. Que el eterno Yahweh Elohim les bendiga y les guarde siempre. Amén.